el cantón El Cedro de la aldea Chucuyú, en el área de embutidos, y el día de hoy pues estamos trabajando la elaboración de longanizas. Es una necesidad que identificaron el grupo de mujeres de acá del cantón y dándole respuesta, ¿verdad?, a este importante proceso de formación en el cual ellas pues quieren fortalecer sus conocimientos y algunas pues desarrollar nuevas habilidades en el área de embutidos. La Municipalidad de Santa Cruz del Quiché cuenta con un programa de formación dirigido a las mujeres a través de la Dirección Municipal de la Mujer y pues en diferentes áreas como lo es panadería, repostería, embutidos, envasados y otro tipo de capacitaciones que se les está dando a las mujeres, tanto a nivel de las comunidades como capacitaciones a través del INTECAP. Un ingreso para ayudarnos en nuestros hogares, ¿verdad? Esto es muy importante. Ya que es muy importante también ustedes tener ese espacio en el parque para poder comercializar. Sí, también es importante. Gracias porque nos han estado dando el espacio también, ¿verdad? Para ir a llevar nuestra mercadería, ¿no? ¿Qué le dice a las demás mujeres que puedan también tener esa oportunidad? Pues que ellas también, ¿verdad?, den su tiempo, ¿verdad?, para ir a aprender, digamos, de lo que nos están enseñando, ¿verdad?, porque es un bien para todas, ¿verdad? ¿Para cuántas mujeres es esta capacitación? Para 30 mujeres, somos las que estamos acá, digamos. Hoy motivadas elaborando este proyecto. Muy motivadas todas. Agradecemos por este proyectito que vino para apoyarnos, para enseñarnos a prepararnos. Dependiendo si lo ponemos en práctica. Si lo ponemos en práctica, sí nos va a ayudar, ¿verdad?, para salir un poco adelante. ¿Qué le dice a las demás mujeres que también puedan tener esta oportunidad? Sí, que aprendamos y que siempre lo practiquemos, porque si nos vamos a quedar así, o sea, solo venimos una vez y no continuamos, de nada nos va a servir venir a aprender.